Esta narración durará 100 minutos. En la escala de la historia de la humanidad, esto es un tiempo insignificante, pero son precisamente estos 100 minutos los que pueden cambiar notablemente su percepción del pasado. Intentaremos ver la historia no como un conjunto de fechas y nombres, sino como un proceso vivo, lleno de eventos inesperados, casualidades y descubrimientos que determinaron el futuro de millones de personas. Aquí no habrá una enumeración seca de hechos conocidos. En su lugar, nos centraremos en aquellos momentos que rara vez se discuten en los cursos escolares, pero que son precisamente los que cambian nuestra comprensión de la historia. Pueden ser civilizaciones olvidadas, que dejaron logros asombrosos. Pueden ser eventos que ocurrieron como por casualidad, pero que desviaron el curso de la historia mundial hacia un nuevo rumbo. Pueden ser descubrimientos de científicos y pensadores que se adelantaron a su tiempo y mostraron a la humanidad nuevos horizontes. A lo largo de este relato, nos moveremos desde la antigüedad hasta la modernidad, paso a paso, eligiendo no los ejemplos más obvios, sino los más representativos y significativos. Cada uno de ellos no solo añade un trazo al cuadro general del pasado, sino que también nos hace reflexionar sobre cuán frágil y cambiante es la historia humana, cuántas conexiones ocultas e imprevistos hay en ella. Estos 100 minutos serán un viaje en el que descubriremos nuevos significados en cosas que conocemos desde hace mucho tiempo. Y, quizás, después de esto, veremos la historia de una manera completamente diferente. Al mencionar las grandes civilizaciones de la antigüedad, lo primero que viene a la mente es Egipto, con sus pirámides, o Mesopotamia con sus ciudades sumerias y sus primeros códigos de leyes. Sin embargo, si dejamos de lado los ejemplos habituales y ampliamos nuestro horizonte, podemos descubrir una sociedad asombrosa que existió a orillas del río Indo, en el sur de Asia. Se trata de la civilización del Valle del Indo, también conocida como la cultura Harappa. Surgió aproximadamente en el siglo X antes de nuestra era y perduró durante casi 1000 años. Su territorio de expansión era colosal, desde la costa del mar Arábigo hasta el Himalaya, desde el actual Irán oriental hasta el noroeste de la India. Una característica fundamental de esta civilización eran sus ciudades. Si en Mesopotamia o Egipto las ciudades a menudo crecían de manera caótica, aquí todo parecía como si alguien hubiera trazado previamente un plano sobre papel. En Mohenjo-Daro y Harappa, las calles se cruzaban en ángulo recto. Los barrios tenían tamaños casi idénticos, y las casas se construían según estándares comunes. Imaginen una ciudad antigua donde ya entonces regían normas de urbanismo. Todos los ladrillos tenían proporciones estrictamente idénticas, lo que indica una organización centralizada de la producción. En algunos lugares se han encontrado almacenes enteros de ladrillos, como si alguien hubiera preparado de antemano el material para la construcción de nuevos barrios. Las viviendas de los habitantes del Indo también son impresionantes. Muchas casas eran de 2 pisos, con patios interiores y, lo más sorprendente, casi todas tenían su propio pozo. Esto significa que la gente tenía acceso a agua limpia directamente en sus hogares. Además, existía un sistema de drenaje. En las paredes de las casas se hacían pozos por donde se iban el agua y los desechos. Estos pozos se conectaban con canales urbanos, revestidos de ladrillo cocido, que llevaban las aguas residuales fuera de la ciudad. En algunos lugares había tapas de registro que permitían limpiar los canales. Esto recuerda a un sistema de alcantarillado moderno, pero estamos hablando de una ciudad de más de 4000 años. Una de las construcciones más impresionantes de Mohenjo-Daro era el Gran Baño. Se trata de una piscina rectangular de aproximadamente 12 por 7 metros y una profundidad de unos 2,5 metros. Sus paredes y fondo estaban cuidadosamente revestidos de ladrillo y cubiertos de betún para su impermeabilización. Una escalera conducía al baño,
y al lado había habitaciones para cambiarse. El agua llegaba por un canal y tras su uso se evacuaba por un desagüe. Los científicos creen que el baño se utilizaba para abluciones rituales, pero la perfección técnica de esta estructura asombra incluso a un ingeniero moderno. La economía de la civilización del Indo estaba estrechamente ligada a la agricultura. Sus habitantes cultivaban trigo, cebada, mijo y también algodón. Y esta es una de las primeras culturas de la historia donde el algodón comenzó a procesarse y utilizarse para la confección de ropa. Criaban ganado, vacas, ovejas, cabras, y también se dedicaban a la pesca. En las calles se encuentran graneros, diseñados para proteger el grano de la humedad y los roedores. Esto indica que sabían cómo garantizar la seguridad alimentaria de una gran sociedad. El comercio desempeñaba un papel enorme. En los estratos arqueológicos se encuentran cuentas de lapislázuli, turquesa, cornalina y oro, así como cerámica y objetos de metal. Se han encontrado sellos con imágenes de animales y símbolos incluso en Mesopotamia, lo que demuestra que los habitantes del Valle del Indo mantenían contactos con otras grandes civilizaciones de la época. Algunos científicos creen que comerciaban con algodón, grano y productos artesanales. Un enigma particular es la escritura de la civilización del Indo. En sellos, amuletos y cerámica se encuentran breves inscripciones de símbolos que probablemente constituían un sistema de escritura, pero hasta ahora nadie ha podido descifrarlas. No sabemos qué lengua hablaban estas personas, y por lo tanto, no podemos adentrarnos en sus pensamientos y creencias. Esto convierte a la civilización del Indo en una de las más misteriosas de la historia antigua. Tampoco sabemos casi nada sobre su organización política. En Egipto había faraones, en Mesopotamia, reyes, pero en la civilización del Indo no se han encontrado ni palacios ni templos monumentales. No hay estatuas de gobernantes ni representaciones de campañas militares. Todo parece indicar que era una sociedad sin una élite claramente definida, donde el poder se distribuía de otra manera, quizás a través de consejos o comunidades sacerdotales. Esto nos hace pensar, tal vez los habitantes del Valle del Indo encontraron su propio camino hacia el equilibrio, diferente de las estructuras de poder de otras civilizaciones. Hacia finales del segundo milenio, antes de nuestra era, la civilización comenzó a decaer. Existen teorías sobre cambios en los cursos de los ríos, sequías prolongadas, la invasión de los indoarios, enfermedades o problemas económicos. Es posible que varios factores se superpusieran. Las ciudades se fueron despoblando gradualmente y la cultura, que una vez floreció, desapareció, dejando tras de sí solo ruinas. Hoy, la civilización del Indo sigue siendo para nosotros un ejemplo de lo compleja y avanzada que podía ser una sociedad en la más remota antigüedad. Cuando hablamos del origen de la cultura urbana, recordamos a Egipto y Sumeria, pero es aquí donde vemos un ejemplo asombroso de cómo, hace miles de años, los seres humanos lograron crear un sistema que incluso en la Europa medieval habría parecido increíblemente moderno. Ahora, transportémonos a otro rincón del mundo antiguo, a Mesopotamia, a las orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Aquí, en las fértiles tierras del sur de Mesopotamia, surgió una civilización que dio a la humanidad algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Los sumerios son una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la historia de la humanidad. Su tierra natal se encontraba en el sur de Mesopotamia, en un lugar que los griegos más tarde llamaron Mesopotamia, que significa entre ríos. Aquí, en el fértil valle del Tigris y el Éufrates, alrededor del cuarto milenio antes de nuestra era, aparecieron las primeras ciudades-estado. El clima en esta región era difícil, veranos calurosos, pocas lluvias y salinización del suelo. Pero los sumerios lograron aprovechar la fuerza de los ríos
y desarrollaron un complejo sistema de irrigación. Construyeron canales, diques y embalses, lo que les permitió cultivar en condiciones áridas. Así, fue la necesidad de gestionar el agua lo que impulsó el desarrollo de un poder centralizado y la aparición de las primeras sociedades urbanas. Las ciudades sumerias fueron una verdadera innovación para la humanidad. Uruk, una de las más famosas, a veces es llamada la primera metrópolis. Según estimaciones de los arqueólogos, en el tercer milenio antes de nuestra era, en ella vivían unas 50.000 personas, una cifra monumental para la época. Uruk estaba rodeada de murallas, dentro de las cuales se encontraban barrios residenciales, mercados, talleres y, por supuesto, templos. Cada ciudad tenía su propia deidad patrona. En Uruk era Inanna, la diosa del amor y la guerra. En Ur, el dios de la luna Nana. En Nippur, el dios supremo Enlil. Fue en honor a estos dioses que se construyeron los zigurats, gigantescas torres escalonadas que se elevaban sobre las ciudades. En las plataformas superiores se ubicaban santuarios a los que solo los sacerdotes tenían acceso. Uno de los mayores logros de los sumerios fue la invención de la escritura. Inicialmente, tenía un carácter administrativo. En tablillas de arcilla se representaban dibujos de objetos para registrar la cantidad de grano, ganado o mercancías. Pero gradualmente los signos se hicieron más complejos y, hacia el siglo X, antes de nuestra era, surgió el sistema de escritura cuneiforme. En lugar de dibujos, los escribas comenzaron a usar combinaciones de trazos en forma de cuña, impresos con un estilete de caña en arcilla blanda. Luego, las tablillas se cocían y se conservaban durante siglos. Así surgió la posibilidad de almacenar no solo datos administrativos, sino también mitos, leyes, cartas y tratados. La escritura cuneiforme se convirtió en una herramienta poderosísima que transformó la sociedad. Permitió gobernar grandes territorios, registrar impuestos y mantener archivos. Gracias a esto, los sumerios crearon una burocracia que aseguraba el funcionamiento del Estado. Además, fue la escritura la que hizo posible la aparición de la literatura. El mayor monumento de la literatura sumeria fue la Epopeya de Gilgamesh. Esta obra narra la historia del rey de Uruk, su amistad con Enkidu, su búsqueda de la inmortalidad y la aceptación de la inevitabilidad de la muerte. La epopeya, escrita hace 4000 años, plantea cuestiones filosóficas que siguen siendo relevantes hoy en día. Contiene motivos que más tarde encontrarán reflejo en la Biblia, la historia del diluvio universal, del arca y de los supervivientes. Los sumerios fueron los primeros en la historia de la humanidad en crear un código de leyes. El más antiguo que ha llegado hasta nosotros es el Código del Rey Ur-Nammu, compilado en el siglo XXI antes de nuestra era. Prescribía castigos por robo, asesinato, falsas acusaciones y establecía el monto de las multas. Estas leyes se basaban en el principio de compensación por el daño y buscaban ordenar la vida de la sociedad. Más tarde, esta tradición fue continuada por el Código de Hammurabi, pero fueron los sumerios quienes sentaron las bases de la idea de que el poder debe estar consagrado en normas escritas. Además, los sumerios eran hábiles matemáticos y astrónomos. Crearon un sistema de numeración basado en el número 60. Gracias a esto, todavía dividimos la hora en 60 minutos y el círculo en 360 grados. Sabían medir áreas, calcular el rendimiento de los campos y llevar un calendario. Su calendario era lunar. El año se dividía en 12 meses de 29 o 30 días. Para sincronizarlo con el año solar, añadían meses adicionales. Estas observaciones astronómicas se convirtieron en la base de los futuros calendarios de Babilonia y, posteriormente, de todo el mundo antiguo. La sociedad sumeria era estratificada. A la cabeza estaban los gobernantes, lugales o ensis, a quienes a veces se presentaba como los vicarios de los dioses en la tierra. Los sacerdotes,
que administraban los templos y controlaban las economías, tenían una gran importancia. Por debajo de ellos se encontraban los agricultores libres, los artesanos y los comerciantes. También existían esclavos, que en su mayoría eran prisioneros de guerra o deudores. Pero, en general, la sociedad sumeria era bastante flexible. Conocemos casos en los que los esclavos podían comprar su libertad, y los ciudadanos libres podían enriquecerse a través del comercio o la artesanía. Mientras en Mesopotamia se erigían zigurats y en Egipto se construían pirámides, en el otro extremo del planeta, al otro lado del océano, también surgía una gran cultura. Esta cultura no tuvo contacto con Sumeria ni con Egipto. Se desarrolló de forma independiente, pero sus logros tuvieron una influencia igualmente poderosa en el futuro de todo un continente. Nos referimos a los olmecas, un enigmático pueblo de la antigua Mesoamérica. A los olmecas se les suele llamar la cultura madre de las civilizaciones del Nuevo Mundo. Vivieron en el territorio del actual sureste del Golfo de México, en las regiones de Veracruz y Tabasco. Su cultura existió aproximadamente desde mediados del segundo milenio antes de nuestra era y alcanzó su apogeo entre los siglos X y IX antes de nuestra era. Todo lo que sabemos de los aztecas o los mayas, incluyendo su escritura, calendarios, rituales y arquitectura, tiene sus raíces en gran medida en los olmecas. Los monumentos más famosos de la cultura olmeca son las colosales cabezas de piedra. Estos gigantescos monolitos, que alcanzan los 3 metros de altura y pesan decenas de toneladas, representan a gobernantes o jefes. Sus rostros muestran rasgos individuales, narices anchas, labios gruesos y cascos. Se conocen varias decenas de estas cabezas y asombran por su monumentalidad. Para tallarlas, los olmecas utilizaron basalto que extraían de montañas a cientos de kilómetros de distancia, y luego, de alguna manera, transportaban estos bloques a los lugares de instalación. Esto indica una alta organización social y la disponibilidad de recursos significativos. Pero la contribución de los olmecas no se limita a la escultura. Crearon los primeros centros con arquitectura monumental en Mesoamérica. En La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, los arqueólogos han encontrado plataformas piramidales, templos y plazas para rituales. Estos lugares claramente servían no solo como viviendas, sino también como centros religiosos. En La Venta, por ejemplo, se alzaba una gran pirámide de tierra de más de 30 metros de altura, que probablemente simbolizaba una montaña sagrada. La religión de los olmecas estaba estrechamente ligada a la naturaleza. Adoraban a deidades de la lluvia y la fertilidad, y a menudo representaban jaguares, considerándolos seres sagrados. En su arte aparece el llamado bebé jaguar olmeca, figuras de seres con cuerpos humanos y rasgos faciales de jaguar. Los científicos sugieren que esto refleja mitos sobre uniones entre humanos y espíritus animales. Imágenes similares aparecerían más tarde en las culturas maya y azteca. Los olmecas, al igual que los sumerios, desarrollaron las bases de la escritura. En la estela de Tres Zapotes se han encontrado símbolos que muchos investigadores consideran la forma de escritura más antigua de América. También tenían un sistema de calendario que anticipó el famoso calendario maya. Todo esto demuestra que los olmecas sentaron las bases culturales sobre las que posteriormente crecieron civilizaciones más conocidas. Su economía se basaba en la agricultura. Cultivaban maíz, frijoles, calabaza y cacao. Los olmecas eran excelentes artesanos. Hacían máscaras de jade y obsidiana, tallaban figurillas de piedra y creaban joyas y amuletos. El comercio conectaba diferentes regiones. En los centros olmecas se han encontrado objetos hechos con materiales traídos de largas distancias, como la obsidiana de México Central. ¿Por qué desapareció esta cultura? Hacia finales del primer milenio, antes de nuestra era, los principales centros olmecas entraron en decadencia. Posiblemente, la causa fueron cambios climáticos,
inundaciones o erupciones volcánicas. Pero sus tradiciones no desaparecieron, pasaron a otros pueblos de Mesoamérica. Por eso los historiadores llaman a los olmecas la cultura madre. Fueron los primeros en crear un sistema que luego fue desarrollado por los mayas, los toltecas y los aztecas. Los olmecas siguen siendo en gran parte un enigma. Los conocemos por sus cabezas de piedra, máscaras y objetos rituales, pero sus textos aún no han sido descifrados, y por eso mucho de su cultura sigue siendo un misterio. Sin embargo, ya está claro, sin los olmecas, la historia de América sería muy diferente. Ellos sentaron las bases de la religión, el arte, la escritura y el poder que, durante milenios, darían forma al destino de los pueblos del Nuevo Mundo. Tras conocer a los lejanos olmecas en América, regresemos a Europa para examinar un acontecimiento que se convirtió en uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia antigua. Se trata de la Batalla de Maratón, que tuvo lugar en el año 490 a.C. Se convirtió en un símbolo de resistencia y demostró que incluso un pequeño estado libre es capaz de hacer frente a una enorme potencia mundial. Para comprender la importancia de esta batalla, es necesario recordar que en aquella época, el imperio persa de Darío I era el estado más poderoso de la tierra. Sus fronteras se extendían desde las costas de la India hasta Egipto, y desde el mar Caspio hasta Asia Menor. El ejército persa contaba con cientos de miles de guerreros, y bajo el dominio del rey se encontraban decenas de pueblos y culturas diferentes. Las polis griegas, pequeñas en número y desunidas, parecían insignificantes en comparación con esta maquinaria. La causa de la invasión fue el apoyo de Atenas a la revuelta de las ciudades griegas de Asia Menor contra Persia. Para Darío era importante no solo castigar a Atenas por su audacia, sino también someter definitivamente a la Hélade, convirtiéndola en otra satrapía, como había hecho con otras tierras. El ejército persa cruzó el mar Egeo y desembarcó en el Ática, en la llanura cerca de la ciudad de Maratón. Según fuentes antiguas, la fuerza persa constaba de unos 20.000 hombres, incluyendo infantería, arqueros y caballería. Atenas pudo reunir unos 10.000 hoplitas, guerreros pesadamente armados con corazas de bronce y grandes escudos redondos. En su ayuda acudieron 1.000 guerreros de la ciudad de Platea, aliada de Atenas. Así, el número total del ejército griego alcanzó los 11.000 hombres. Los atenienses también pidieron ayuda a los espartanos, pero en ese momento celebraban la festividad religiosa de las Carneas, durante la cual no podían ir a la guerra. Los espartanos prometieron llegar más tarde, pero no llegaron a tiempo para la batalla. Atenas se encontró casi sola frente a un imperio poderoso. El líder de los atenienses fue el estratego Milcíades. Era un guerrero experimentado que había servido como mercenario en Persia y conocía bien su ejército. Su determinación fue decisiva. Los atenienses dudaban. Muchos proponían defenderse tras las murallas de la ciudad, pero Milcíades los convenció de aceptar la batalla en la llanura. Su plan era inusual. Ordenó formar la falange de tal manera que el centro estuviera deliberadamente debilitado, mientras que los flancos, por el contrario, estuvieran reforzados. Era arriesgado, pero fue precisamente esta táctica la que trajo el éxito. Cuando comenzó la batalla, los atenienses atacaron corriendo para acortar la distancia y evitar la lluvia de flechas de los arqueros persas. Fue un movimiento audaz y temerario, ya que hasta entonces los guerreros griegos siempre se movían al paso, manteniendo la formación. Al chocar con la infantería persa, el centro griego comenzó a ceder, y los persas empezaron a avanzar. Pero fue en ese momento cuando funcionó el plan de Milcíades. Los flancos reforzados de los griegos rompieron las filas persas y comenzaron a rodearlos por los costados. Pronto, la formación persa quedó cercada. Cundió el pánico. Los guerreros de Darío comenzaron a retirarse hacia el mar, hacia sus barcos, pero los griegos los persiguieron, infligiéndoles terribles pérdidas.
Los historiadores antiguos informan que en el campo de batalla quedaron más de 6.000 persas muertos, mientras que los atenienses perdieron alrededor de 200 hombres, incluido el arconte Calímaco, uno de los 9 magistrados supremos de Atenas. Los plateos perdieron solo 11 guerreros. Estas cifras muestran cuán aplastante fue la derrota. Los persas restantes se hicieron a la mar apresuradamente, pero todavía intentaron rodear Atenas y desembarcar en otro lugar. Sin embargo, los guerreros de Milcíades regresaron rápidamente a la ciudad y lograron apostarse para defender las murallas. Al ver que los atenienses estaban listos para enfrentarlos también allí, los persas desistieron del ataque y se marcharon. Con este evento se relaciona una de las leyendas más famosas de la antigüedad, la historia del mensajero Filípides. Se cree que corrió desde Maratón hasta Atenas, unos 42 kilómetros, para anunciar a los ciudadanos la gran victoria. Tras transmitir el mensaje con las palabras «Alegraos, hemos vencido», cayó muerto de agotamiento. Esta leyenda dio origen a la disciplina deportiva moderna de la maratón, que preserva simbólicamente la memoria de aquella hazaña. Pero mucho más importante es el significado histórico de la batalla. Si Atenas hubiera sido derrotada, toda la Hélade podría haber caído bajo el dominio persa. La cultura griega no habría alcanzado el desarrollo que conocemos y quizás nunca habría regalado al mundo la filosofía de Sócrates y Platón, las tragedias de Esquilo y Sófocles, o los descubrimientos de Arquímedes y Euclides. La victoria en Maratón fue la primera grieta en la confianza de Persia en su propio poder y la primera gran página en la historia de la libertad griega. Para los propios atenienses, esta victoria se convirtió en una fuente de orgullo y en un símbolo de que incluso un pequeño número de ciudadanos libres, luchando por su tierra y sus leyes, es capaz de derrotar a un ejército enorme, liderado por un rey que posee medio mundo. En las décadas siguientes, los griegos tendrían que soportar pruebas aún más duras, las batallas de las Termópilas, Salamina y Platea. Pero fue Maratón la que demostró que Persia podía ser detenida. Así, una sola batalla en una pequeña llanura cambió no solo el destino de Atenas, sino toda la historia europea. Pero no solo las batallas cambiaron el destino del mundo. A veces, todo dependía de quién y hacia dónde decidía viajar. Y aquí llegamos a uno de los temas más famosos de la historia mundial, el descubrimiento de América. Cuando oímos hablar de este evento, casi siempre el primer nombre que nos viene a la mente es el de Cristóbal Colón. En 1492, zarpó bajo bandera española, con la esperanza de encontrar la ruta más corta a Asia a través del Océano Atlántico. Estaba convencido de que la Tierra era más pequeña de lo que muchos eruditos afirmaban, y que se podía llegar a las Indias Orientales navegando directamente hacia el oeste. Su expedición constaba de 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. En octubre de ese mismo año, después de 36 días de navegación desde las Islas Canarias, los marineros avistaron tierra. Era la isla de San Salvador en las Bahamas. Así, Europa redescubrió el Nuevo Mundo. Pero es importante subrayar que Colón no comprendió en absoluto que había llegado a un nuevo continente. Hasta el final de su vida, estuvo convencido de que había abierto una ruta a Asia, a las Indias, como se llamaba entonces a Oriente. Por eso llamó indios a los habitantes locales. Sus viajes, que fueron 4 en total, no abrieron a Europa una ruta a Asia, sino un mundo completamente nuevo, cuya existencia ni siquiera se había sospechado antes. Sin embargo, sería un error considerar que Colón fue el primero del Viejo Mundo en pisar tierra americana. 500 años antes que él, lo hicieron los vikingos escandinavos. Alrededor del año 1000 de nuestra era, muchos siglos antes de la era de los grandes descubrimientos geográficos, ya habían llegado al continente norteamericano. El héroe principal de estos eventos fue Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, fundador de la colonia en Groenlandia. Los vikingos eran magníficos navegantes.
Sus largos barcos, los drácars, les permitían navegar tanto en mar abierto como por los ríos. En busca de nuevas tierras, se aventuraron cada vez más hacia el oeste. Aproximadamente en el año 1000, Leif Erikson llegó a un territorio que los escandinavos llamaron Vinland, la tierra de las viñas. Según las descripciones de las sagas, era una tierra fértil con un clima suave y una naturaleza rica. Las investigaciones modernas permiten identificar Vinland con la costa de América del Norte, muy probablemente con el territorio del actual Canadá, en la zona de Terranova. Los hallazgos arqueológicos confirman estas leyendas. A mediados del siglo XX, en el sitio canadiense de L'Anse aux Meadows, se descubrieron restos de construcciones nórdicas, casas largas, forjas y almacenes, datados precisamente en esa época. Esto demuestra que los vikingos no solo llegaron a América, sino que también intentaron establecer un asentamiento allí. Sin embargo, no duró mucho, probablemente solo unos pocos años o décadas. Las razones podrían haber sido las dificultades climáticas, los conflictos con la población local o la lejanía de las principales colonias escandinavas en Groenlandia e Islandia. Así, medio milenio antes de Colón, América ya había sido descubierta. Pero el descubrimiento de los vikingos no cambió el mundo, porque no tuvo una amplia difusión, y fue olvidado con el paso de los siglos. Sus colonias no prosperaron, y su memoria se conservó solo en las sagas islandesas, que se consideraban más leyendas que hechos históricos. Solo la arqueología del siglo XX demostró que estas historias eran ciertas. Colón, por el contrario, hizo un descubrimiento que marcó el comienzo de una nueva era. Sus viajes condujeron a la colonización de América y al intercambio de bienes, plantas, animales y enfermedades entre el viejo y el nuevo mundo, un fenómeno que los historiadores llaman el intercambio colombino. Las patatas, el maíz, los tomates y el tabaco llegaron a Europa desde allí, mientras que a América llegaron los caballos, las armas de fuego y las enfermedades que cambiaron para siempre la vida de los pueblos indígenas. Así, dos eventos, el viaje de Leif Erikson y la expedición de Cristóbal Colón, quedaron entrelazados en la historia. Uno se convirtió en un episodio olvidado, probado solo muchos siglos después. El otro, en cambio, transformó el mundo entero, abriendo el camino a la era del colonialismo, las migraciones y los cambios globales. Por eso, cuando hablamos del descubrimiento de América, es importante recordar: los vikingos fueron los primeros europeos en pisar su tierra, pero fue Colón quien hizo de este descubrimiento un punto de inflexión en la historia mundial. Hemos hablado de los viajes de Colón y de cómo su descubrimiento cambió el mundo, abriendo a la humanidad un nuevo mundo. Pero ahora, trasladémonos al viejo mundo, al este de Europa, donde a mediados del siglo XV tuvo lugar un acontecimiento que puso fin a toda una era y marcó el comienzo de otra. Se trata de la caída de Constantinopla en 1453. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino. La ciudad, fundada por el emperador Constantino el Grande en el siglo IV, fue durante más de un milenio el principal centro cristiano de Oriente. Sus murallas se consideraban inexpugnables. Las gruesas fortificaciones de Teodosio, construidas en el siglo V, resistieron innumerables asedios. La propia ciudad ocupaba una posición estratégica. Controlaba el Bósforo, que conectaba el Mar Negro y el Mediterráneo. Quien poseía Constantinopla poseía las rutas comerciales y la riqueza de Oriente. Sin embargo, a mediados del siglo XV, Bizancio era solo una sombra de su antiguo poder. Del otrora vasto imperio, solo quedaban la propia Constantinopla y pequeños dominios a su alrededor. Todo lo demás había caído hacía tiempo bajo el poder del Imperio Otomano. El joven sultán, Mehmed II, apodado el Conquistador, decidió completar la obra iniciada, tomar Constantinopla y destruir definitivamente Bizancio. En la primavera de 1453, un enorme ejército otomano,
que según diversas estimaciones contaba entre 80.000 y 100.000 hombres, asedió la ciudad. A su disposición tenían nuevos medios de guerra, enormes cañones, fundidos especialmente para esta campaña. El más famoso de ellos, la llamada Basílica, era una enorme bombarda capaz de lanzar proyectiles de piedra de hasta media tonelada. Tras las murallas de Constantinopla, no había más de 10.000 defensores, de los cuales la mitad eran mercenarios y aliados de Génova y Venecia. El emperador Constantino XI Paleólogo sabía que casi no había esperanza, pero decidió resistir hasta el final. El asedio duró casi 2 meses. Los turcos bombardearon las murallas día y noche, realizaron incursiones y asaltos, pero los bizantinos se mantuvieron firmes. En la ciudad reinaba el hambre. La gente rezaba en las catedrales pidiendo un milagro. En la noche del 29 de mayo de 1453 comenzó el asalto final. El ejército del sultán atacó las murallas desde todos los frentes. Varias veces los bizantinos lograron repeler a los atacantes, pero en un punto la defensa falló. Los turcos irrumpieron en la ciudad y pronto sus guerreros se dirigieron hacia el centro. Se dice que el emperador Constantino Paleólogo se quitó sus vestiduras reales y luchó como un simple soldado. Murió en combate y su cuerpo nunca fue encontrado. La ciudad cayó. Las tropas del sultán irrumpieron en Santa Sofía, el principal templo del cristianismo oriental. Ante los ojos de los habitantes, la enorme catedral fue convertida en mezquita. El Imperio Otomano afirmó su poder en la encrucijada de los continentes, y Bizancio dejó de existir. Es difícil sobreestimar la importancia de este acontecimiento. Para Europa, la caída de Constantinopla fue un golpe terrible. El mundo cristiano perdió su capital más antigua. Las rutas comerciales hacia el Mediterráneo oriental quedaron bajo el control de los turcos, y fue precisamente esto lo que obligó a los europeos a buscar rutas alternativas a la India y China, primero rodeando África y luego a través del Atlántico. Así, la caída de Constantinopla se convirtió en una de las causas de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Pero hubo otra consecuencia. Muchos eruditos y pensadores bizantinos, huyendo de los otomanos, se trasladaron a Italia. Trajeron consigo antiguos manuscritos griegos, tratados filosóficos y conocimientos que en la propia Europa habían sido olvidados durante mucho tiempo. Esto supuso un poderoso impulso para el Renacimiento, la época en que Europa redescubrió la cultura antigua y comenzó a construir una nueva ciencia y un nuevo arte. Por lo tanto, la caída de Constantinopla no es simplemente la caída de una ciudad, es el final de la Edad Media y el comienzo de una nueva era. A partir de este momento, el Imperio Otomano se convierte en una gran potencia que determina los destinos de Oriente y Europa, mientras que Occidente entra en un período de descubrimientos, nuevas ideas y transformaciones. Hemos visto cómo acontecimientos aislados cambiaron el destino de pueblos enteros. Pero la historia no avanza solo con guerras y la caída de ciudades. También la moldean personas cuyas decisiones y acciones dejaron una huella durante siglos. Ahora pasemos a esas personalidades y comencemos con Alejandro Magno, el joven rey que logró cambiar el mapa del mundo. Alejandro Magno, o como se le conoce más comúnmente, Alejandro de Macedonia, fue un hombre cuya vida se convirtió en uno de los episodios más brillantes y vertiginosos de la historia mundial. Su existencia duró solo 32 años, pero en ese corto periodo logró cambiar el mapa de todo un mundo y sentar las bases de una nueva era cultural. Alejandro nació en el 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital de Macedonia. Su padre fue el rey Filipo II, un destacado comandante y reformador que logró convertir el pequeño estado macedonio en la fuerza militar más poderosa de los Balcanes. Fue Filipo quien introdujo la famosa Falange Macedonia, una formación de guerreros armados con largas lanzas, las sarisas, de más de 6 metros de longitud, lo que les daba una enorme ventaja en la batalla.
La madre de Alejandro, Olimpia, procedía de la realeza de Epiro y educó a su hijo con un sentido de destino especial. Según ella, su linaje se remontaba al mismísimo Aquiles. La infancia de Alejandro no solo transcurrió en ejercicios militares, sino también en el estudio de las ciencias. Su maestro fue Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Bajo su guía, Alejandro estudió filosofía, medicina, astronomía y literatura. Amaba especialmente a Homero y siempre llevaba consigo la Ilíada, considerando a Aquiles su héroe y modelo. A los 20 años, Alejandro ascendió al trono tras el asesinato de su padre. Inmediatamente tuvo que enfrentarse a amenazas. En Grecia, Tebas y otras ciudades se rebelaron, pensando que el joven rey no podría mantener el poder. Pero Alejandro actuó con decisión. En pocos días sofocó la revuelta y arrasó Tebas hasta los cimientos, dejando solo los templos y las casas de los poetas. Fue un acto terrible, pero ejemplar. Todo el mundo griego comprendió que no se podía jugar con el nuevo rey. Después de esto, Alejandro se convirtió en el jefe de la Liga de Corinto, una unión de polis griegas bajo la supremacía macedonia, creada por su padre para la campaña contra Persia. Ya en el 334 a.C., Alejandro comenzó su gran campaña. Su ejército contaba con unos 40.000 guerreros, la falange macedonia, caballería, mercenarios de Grecia y aliados. La primera batalla tuvo lugar en el río Gránico, en Asia Menor. A pesar de la superioridad numérica de los persas, Alejandro ganó la batalla, liderando personalmente la carga de la caballería. Estuvo a punto de morir, pero fue salvado por sus compañeros. 2 años después, en el 333 a.C., se libró la batalla de Isos. Allí, el ejército macedonio, con unos 40.000 hombres, se enfrentó al ejército del rey Darío III, que contaba con más de 100.000 soldados. Alejandro volvió a obtener la victoria. Darío huyó, abandonando a su familia y sus tesoros. Alejandro mostró una nobleza inesperada. No solo no tocó a la esposa e hijas de Darío, sino que las trató con respeto. El enfrentamiento decisivo fue la batalla de Gaugamela, en el 331 a.C. El ejército de Darío, según los autores antiguos, alcanzaba los 300.000 hombres, incluyendo elefantes de guerra y carros con hoces. Contra ellos, Alejandro tenía unos 50.000 guerreros. Pero gracias a una táctica bien pensada y a su valentía personal, Alejandro volvió a vencer. Darío huyó de nuevo, y poco después fue asesinado por sus propios allegados. El imperio persa, que había existido durante 2 siglos, se derrumbó. Después de esto, Alejandro entró en Babilonia, Susa y Persépolis, los tesoros del imperio aqueménida. En Persépolis, por orden suya, se incendió el palacio, según algunas versiones, en venganza por la destrucción de Atenas por Jerjes, según otras, accidentalmente durante una fiesta. En el 330 a.C., Alejandro avanzó más hacia el este, conquistando Asia Central y llegando hasta Bactria y Sogdiana. Allí se enfrentó a una feroz resistencia de las tribus locales, pero logró sofocarla, fundando ciudades y dejando guarniciones. Se casó con Roxana, la hija de un gobernante local, demostrando su deseo de unir culturas. En el 326 a.C., Alejandro llegó a la India y cruzó el río Indo. La batalla más famosa, allí, fue la del río Hidaspes contra el rey Poro. El gobernante indio desplegó un ejército con elefantes de guerra, un arma nueva y temible para los macedonios. Pero Alejandro logró flanquear al ejército enemigo y obtuvo la victoria. Mostró respeto por Poro y lo dejó gobernar bajo su autoridad. Sin embargo, fue en la India donde el ejército de Alejandro se negó a seguir avanzando. Los soldados estaban agotados, cansados de las interminables campañas, y, a pesar de las súplicas del rey, exigieron regresar. Alejandro se vio obligado a ceder. Condujo al ejército de vuelta a través del desierto de Gedrosia, donde muchas personas murieron de sed y hambre. En el 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia.
Tenía solo 32 años. La causa de su muerte sigue siendo un misterio, ya sea fiebre, envenenamiento o complicaciones de sus heridas. Su imperio resultó ser demasiado grande para ser preservado. Poco después comenzaron las guerras entre sus generales, los diádocos, y el imperio se dividió en partes. Pero el legado de Alejandro fue inmenso. Fundó más de 70 ciudades, la más famosa de las cuales fue Alejandría en Egipto. Difundió la lengua y la cultura griegas desde el Mediterráneo hasta la India. Así surgió la era helenística, en la que las tradiciones griegas se mezclaron con las orientales. Sobre esta base florecieron la ciencia, el arte y la filosofía. El griego se convirtió en la lengua internacional en la que más tarde se escribirían los evangelios. Después de Alejandro Magno, no podemos dejar de mencionar a otro gobernante, de una época y un mundo completamente diferentes, Gengis Khan. Gengis Khan, a quien hoy conocemos como destructor y creador de un nuevo sistema mundial, nació en 1162 a orillas del río Onón, en la familia del jefe de una pequeña tribu mongola. Su nombre de nacimiento era Temujin. Su infancia fue muy dura. Cuando el niño tenía 9 años, su padre, Yesugei Batur, fue envenenado por los tártaros. La familia quedó desprotegida. Sus congéneres los abandonaron, y la madre y sus hijos se vieron obligados a sobrevivir en la pobreza. El joven Temujin sufrió hambre, privaciones e incluso el cautiverio. En su juventud, fue capturado por sus enemigos y mantenido prisionero, pero logró escapar. Estas pruebas forjaron el carácter del futuro conquistador. Reuniendo a su alrededor a compañeros leales, Temujin fue fortaleciendo gradualmente su posición. En 1187 obtuvo una victoria sobre los merquitas y en 1189 fue proclamado Khan. En 1206, en un Kurultai, una asamblea general de jefes de la estepa, recibió el título de Gengis Khan, que significa Gran Khan. A partir de ese momento, comenzó el proceso de unificación de las tribus mongolas. La principal fortaleza de Gengis Khan residía en su habilidad para crear un sistema. Organizó el ejército basándose en una división decimal, decenas, centenas, miles y tumenes, unidades de 10.000 guerreros. Cada guerrero estaba obligado a tener varios caballos, provisiones y armas. Esto permitía al ejército realizar marchas rápidas de miles de kilómetros. La disciplina era implacable. La cobardía o la desobediencia se castigaban con la muerte. Pero por la valentía y la lealtad, simples pastores podían convertirse en comandantes. Las tropas de Gengis Khan comenzaron la conquista por el este. En 1210, atacó el estado Tangut de Xixia. Luego dirigió sus fuerzas contra el imperio Jin en el norte de China. Los mongoles se encontraron por primera vez con poderosas fortalezas y técnicas de asedio, pero aprendieron rápidamente a usar esos mismos métodos. Reclutaron ingenieros de los pueblos conquistados y construyeron arietes, torres y catapultas. En 1212 cayeron las capitales Jin, Yongdu y otras grandes ciudades. Luego, Gengis Khan dirigió su atención hacia el oeste. El pretexto fue un insulto. El Shah de Khorasmia, Ala ad-Din Muhammad, ordenó matar a una caravana de mercaderes mongoles. En respuesta, en 1217, comenzó una campaña contra el estado de los Khorasmios. Los mongoles tomaron Bujará, Samarcanda y Urgench. La destrucción fue aterradora. Según los testimonios de los contemporáneos, decenas de miles de habitantes fueron masacrados y las ciudades incendiadas. Pero, al mismo tiempo, Gengis Khan garantizó la seguridad de la ruta de la seda. Los mercaderes que aceptaban su autoridad recibían salvoconductos y podían viajar libremente desde China hasta Asia Central. En 1220, destacamentos mongoles llegaron al Cáucaso y a las estepas del Mar Negro. En la batalla del río Kalka, en 1223, los comandantes mongoles Subutai y Gebe derrotaron a un ejército combinado de príncipes rusos y cumanos. Aunque fue más bien una incursión de reconocimiento, demostró que el ejército mongol
era capaz de operar a grandes distancias y derrotar a enemigos fuertes. Al mismo tiempo, Gengis Khan continuaba sus campañas en China. Conquistó las tierras de los Tangut y consolidó su poder sobre vastos territorios. En 1227, durante otra campaña contra Xixia, murió. Las causas de su muerte son controvertidas. Algunas fuentes hablan de una caída de caballo y heridas, otras de una enfermedad. Tenía 65 años. Tras su muerte, el poder pasó a su hijo Ogodei, y fue bajo su mandato cuando el imperio mongol alcanzó una escala inmensa. Pero fue el propio Gengis Khan quien sentó las bases para ello. Creó la Yasa, un código de leyes que regulaba la vida del imperio. Estas reglas abarcaban todo, desde la disciplina militar hasta las relaciones entre las personas. Un lugar primordial en la Yasa lo ocupaba la protección del comercio y de los mercaderes. Las caravanas comerciales estaban bajo la protección del Khan, y los ataques contra ellas se castigaban con la pena de muerte. Como resultado de las conquistas de Gengis Khan y sus herederos, surgió un vasto espacio desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro, y desde las estepas de Siberia hasta el Himalaya. Fue el imperio más grande de la historia de la humanidad, y aunque sus conquistas estuvieron acompañadas de destrucción y la muerte de millones de personas, inauguró una era conocida como la Pax Mongolica, la paz mongola. Durante los siglos XIII y XIV, la ruta de la seda se convirtió en la más segura de toda su existencia. Mercaderes de Venecia y Génova podían llegar hasta China, y la porcelana, la seda y la pólvora chinas llegaban a Europa. Fue en esta época cuando Marco Polo realizó su famoso viaje. Gengis Khan quedó en la memoria de los pueblos como un símbolo de destrucción, pero al mismo tiempo fue el constructor de un nuevo sistema de conexiones. Sus campañas abrieron el camino para el intercambio de bienes, ideas, tecnologías e incluso enfermedades entre Oriente y Occidente. No solo quemó ciudades, sino que también creó un orden que permitió que un vasto territorio viviera dentro de un espacio unificado. Acabamos de hablar de Gengis Khan, cuyo nombre se convirtió en símbolo de destrucción y creación, y de cómo transformó Eurasia en un espacio unificado de comercio e intercambio. Pero la historia no avanza solo impulsada por conquistadores y comandantes. A veces, el destino de la humanidad no lo cambian las guerras, sino las ideas, audaces, atrevidas, tan adelantadas a su tiempo que sus contemporáneos no siempre son capaces de comprenderlas. Y una de esas personas fue Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en 1856 en el pequeño pueblo de Smiljan, en el territorio de la actual Croacia, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Su madre provenía de una familia de inventores y poseía una asombrosa intuición técnica, a pesar de no tener educación formal. Fue de ella de quien Tesla heredó su pasión por la invención. Desde una edad temprana mostró habilidades extraordinarias. Tenía una memoria fotográfica, la capacidad de reproducir instantáneamente textos complejos y el don de imaginar mecanismos con tal claridad que podía probar mentalmente su funcionamiento antes de empezar a construirlos. Él mismo llamaba a esta habilidad visualización y le permitía crear dispositivos sin planos ni largas pruebas. Después de estudiar en Graz y Praga, Tesla trabajó como ingeniero y luego se mudó a París, donde comenzó a trabajar en una empresa relacionada con los inventos de Thomas Edison. En 1884, emigró a los Estados Unidos. Allí comenzó su principal enfrentamiento, la famosa Guerra de las Corrientes. Edison promovía el sistema de corriente continua, mientras que Tesla estaba convencido de las ventajas de la corriente alterna. Al final, fue su idea la que prevaleció. La corriente alterna resultó ser mucho más eficiente para transmitir energía a largas distancias. Hoy en día, todo el sistema energético mundial funciona según este principio.
Pero Tesla no se limitó solo a la electricidad. Le interesaban las ideas más audaces del futuro. Soñaba con la transmisión inalámbrica de energía. En su torre de Wardenclyffe, construida en Long Island a principios del siglo XX, intentó crear un sistema que permitiera transmitir electricidad y señales de radio a través de la atmósfera e incluso a través de la Tierra. Si este proyecto hubiera llegado a buen término, el mundo habría tenido acceso a la energía inalámbrica hace más de 100 años. Tesla previó la aparición de la comunicación por radio, la televisión, los vehículos no tripulados e incluso los teléfonos inteligentes. En una entrevista de 1910, habló de que en el futuro, el hombre llevaría en su bolsillo un pequeño dispositivo con el que podría comunicarse a cualquier distancia. Para su época, esto sonaba a ciencia ficción, pero hoy se ha convertido en algo cotidiano. Sin embargo, muchas de sus ideas no se materializaron. Tesla vivía de sueños que se adelantaban a su era. Proponía crear dispositivos para controlar el clima, un arma de rayo mortal, capaz de detener ejércitos, sistemas de transmisión de energía para toda la humanidad. Pero no siempre encontró el apoyo de los inversores. Muchos lo consideraban un soñador, no un hombre práctico. La vida de Tesla terminó trágicamente. En sus últimos años, vivió en soledad en un hotel de Nueva York. Comía modestamente, alimentaba a las palomas y continuaba trabajando en proyectos que nadie financiaba. Murió en 1943, dejando tras de sí miles de notas, muchas de las cuales todavía despiertan el interés de científicos e ingenieros. Nikola Tesla quedó en la memoria no solo como un inventor, sino como un hombre que soñó con un futuro donde la energía estaría al alcance de todos, donde la humanidad podría usar la fuerza de la naturaleza sin límites ni restricciones. Sus sueños nunca se cumplieron del todo, pero son ellos los que inspiran a generaciones de científicos e ingenieros que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor. Se podría decir que Tesla se convirtió en una especie de poeta de la electricidad. Vio el futuro donde otros solo veían experimentos de laboratorio. Y aunque sus sueños aún no se han materializado por completo en nuestra vida, muchos de ellos siguen esperando su momento. Ya hemos visto cómo la grandeza de las civilizaciones antiguas asombra con sus logros y cómo individuos y pueblos enteros son capaces de cambiar la historia. Pero no todo en el pasado fue determinado por la voluntad de los gobernantes o la fuerza militar. A veces, los destinos de los continentes cambiaban por el azar, por enfermedades, desastres naturales o descubrimientos inesperados. Y estos factores fortuitos a veces tenían una influencia mucho mayor que los ejércitos o los genios. Uno de los ejemplos más llamativos y trágicos fue la Gran Peste del siglo XIV, la Muerte Negra, que se cobró la vida de millones de personas y cambió Europa para siempre. La Gran Peste, o Muerte Negra, se convirtió en una de las catástrofes más terribles de la historia de Europa. Estalló a mediados del siglo XIV y sacudió literalmente todo el continente. El inicio de la epidemia se sitúa en 1347, cuando se registraron los primeros casos de la enfermedad en la región de la costa del Mar Negro, en la factoría genovesa de Cafa, la actual Feodosia. La enfermedad llegó allí desde Asia, donde, según las fuentes, la epidemia había comenzado varios años antes, posiblemente en Asia Central, desde donde se extendió hacia el oeste a través de las rutas comerciales y con los ejércitos. Desde Cafa, los barcos con marineros infectados se dirigieron a Constantinopla y luego a Génova y Venecia. La enfermedad se propagó con una rapidez increíble. Ya en 1348, la peste llegó a Italia y desde allí se extendió por toda Europa. En solo un año, la plaga afectó a Francia, España y Suiza. En 1349, la enfermedad llegó a Inglaterra y Alemania, y para 1351 había alcanzado Escandinavia y Europa del Este. Según diversas estimaciones, en pocos años murieron de peste entre 25 y 50 millones de personas.
Esto representaba entre un tercio y la mitad de toda la población de Europa. Si antes de la epidemia en el continente vivían unos 80 millones de personas, para mediados de la década de 1350, la población se había reducido a unos 45-50 millones. Se convirtió en la crisis demográfica más grave de toda la historia medieval. La causa de la epidemia era la bacteria Yersinia pestis, que se transmitía a través de las picaduras de pulgas que vivían en las ratas negras. Pero la gente de la época, sin conocer la microbiología, atribuía la enfermedad a la ira divina o a la corrupción del aire. A menudo se creía que la peste se propagaba por miasmas, emanaciones malignas. Algunos culparon de la epidemia a los judíos, acusándolos de envenenar los pozos, lo que provocó pogromos y asesinatos masivos, agravando la tragedia de aquellos años. Los síntomas de la enfermedad eran terribles. A los infectados les aparecían ganglios linfáticos negros e hinchados, bubones, de donde proviene el nombre de peste bubónica, fiebre alta, tos con sangre, debilidad y, a menudo, la muerte sobrevenía en 3 o 4 días tras la infección. No existían medicamentos contra ella. Las ciudades quedaron desiertas. Las crónicas relatan que las calles de Florencia y Venecia estaban llenas de cadáveres que nadie podía enterrar. Los sacerdotes se negaban a confesar a los enfermos por miedo al contagio. Los médicos abandonaban las ciudades. En París morían diariamente hasta 800 personas. En Londres, según los testimonios de los contemporáneos, murió casi la mitad de los habitantes. Y sin embargo, las consecuencias de esta catástrofe no solo fueron trágicas, sino que también transformaron la sociedad. La muerte masiva de personas provocó una aguda escasez de mano de obra. Las tierras quedaron baldías, no había quien recogiera las cosechas. Los señores feudales se vieron obligados a ofrecer a los campesinos condiciones más favorables, a reducir los impuestos y, a veces, a liberarlos de la servidumbre. En Inglaterra, por ejemplo, fue después de la peste cuando comenzó el movimiento por la abolición de la servidumbre. Además, debido a la reducción de la población, aumentaron los salarios de los artesanos y los trabajadores asalariados. El comercio y la agricultura se reestructuraron. En algunos lugares comenzó el crecimiento de las ciudades, que atrajeron a los campesinos supervivientes, y esto aceleró la transición de Europa hacia una economía más flexible y dinámica. La peste también cambió la visión del mundo de la gente. En el arte aparecen motivos sombríos, representaciones de la danza de la muerte, esqueletos, inscripciones de Memento Mori, recuerda que morirás. Pero al mismo tiempo, aumentó el interés por la ciencia. La gente empezó a buscar explicaciones racionales para la enfermedad, y fue esto lo que gradualmente preparó el terreno para futuros descubrimientos en medicina y ciencias naturales. Así, la Gran Peste no fue solo la calamidad más terrible de la Edad Media, sino también un acontecimiento que, sin quererlo, transformó la sociedad. Destruyó los viejos órdenes sociales, socavó los cimientos del sistema feudal, cambió la economía y la visión del mundo. Europa, devastada y debilitada, salió de esta catástrofe siendo otra. Y fue precisamente uno de los factores que condujeron a la época del Renacimiento. Después de la Gran Peste, Europa cambió bajo la influencia de un enemigo invisible. Pero en el siglo XIX, el destino del continente fue determinado de nuevo por un hombre, Napoleón Bonaparte. Su ascenso comenzó después de la Revolución Francesa, y ya a finales del siglo XVIII se había convertido en un héroe nacional, famoso por sus victorias en Italia y Egipto. En 1799 dio un golpe de Estado, y en 1804 se coronó como emperador de los franceses. En poco tiempo, Napoleón sometió a casi toda Europa. Derrotó a los austriacos en Austerlitz en 1805, aniquiló al ejército prusiano en Jena y Auerstedt en 1806, y venció a los rusos en Friedland en 1807. Con la paz de Tilsit, Rusia y Prusia reconocieron su dominio.
A principios de la segunda década del siglo XIX, su imperio se extendía desde España hasta Polonia, y entre sus aliados se contaban Italia, Holanda, los principados alemanes e incluso Austria, obligada a ceder bajo presión. Pero el punto de inflexión llegó cuando Napoleón decidió invadir Rusia en 1812. Su Grande Armée contaba con más de 600.000 hombres. Fue el ejército más grande de Europa de todos los tiempos. Sin embargo, los rusos utilizaron la táctica de tierra quemada, retirándose y quemando cosechas y almacenes. La batalla principal tuvo lugar en el pueblo de Borodino en septiembre de 1812. En ambos bandos participaron alrededor de 250.000 hombres. La batalla fue sangrienta y, de hecho, terminó sin una victoria decisiva. Pero Napoleón ocupó el campo y se dirigió a Moscú. En Moscú lo esperaba el vacío. Los ciudadanos habían abandonado la capital y poco después comenzó un incendio que destruyó una parte considerable de la ciudad. Napoleón permaneció allí más de un mes, esperando negociaciones que nunca llegaron. Cuando llegó el invierno, su ejército se encontró sin provisiones. Comenzó una dura retirada. El frío, los partisanos y los ataques del ejército ruso aniquilaron los restos de su tropa. De 600.000 soldados, menos de 100.000 regresaron a casa. Fue la mayor catástrofe de su carrera. La derrota en Rusia inspiró a los enemigos de Francia. En 1813 se formó la Sexta Coalición Antifrancesa, que incluía a Rusia, Prusia, Austria, Suecia y Gran Bretaña. En octubre de ese mismo año tuvo lugar la Batalla de Leipzig, que pasó a la historia como la Batalla de las Naciones. Allí se enfrentaron cerca de 500.000 de soldados. Contra el ejército de Napoleón, de unos 200.000 hombres, lucharon las tropas aliadas, con más de 300.000. Tras varios días de combate, el ejército francés fue derrotado y obligado a retirarse. En la primavera de 1814, los aliados entraron en París. Napoleón se vio obligado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba, frente a las costas de Italia. Parecía que su historia había terminado, pero un año después regresó. En marzo de 1815, Napoleón desembarcó en el sur de Francia y sin un solo disparo, llegó a París. El ejército y el pueblo lo siguieron de nuevo. Comenzó el período conocido como los 100 días. La culminación fue la batalla de Waterloo el 21 de junio de 1815. Allí, el ejército de Napoleón, con unos 120.000 hombres, se enfrentó a las tropas del duque de Wellington y del mariscal de campo prusiano Gebhard Blücher. Al principio, los franceses tuvieron éxito, pero la llegada de los prusianos por la tarde cambió el rumbo de la batalla. Napoleón sufrió una derrota definitiva y poco después se rindió. Esta vez fue enviado a un exilio lejano, a la isla de Santa Elena en el Océano Atlántico, donde murió en 1821. Las consecuencias de la derrota de Napoleón fueron colosales. En el Congreso de Viena, que se celebró entre 1814 y 1815, los diplomáticos de las principales potencias europeas redibujaron el mapa del continente. Francia perdió todas sus conquistas y volvió a las fronteras de 1792. Prusia recibió la Renania y parte de Polonia. Austria se fortaleció en el norte de Italia y Hungría. Rusia se anexionó la mayor parte de Polonia y Finlandia. El objetivo principal del Congreso fue restaurar el equilibrio de poder, para que ninguna potencia pudiera volver a someter a Europa. Se creó la Santa Alianza, que incluía a Rusia, Austria y Prusia. Este sistema de tratados y alianzas internacionales recibió el nombre de Sistema de Viena. Aseguró una paz relativa en Europa durante casi 30 años, hasta las revoluciones de 1848. Acabamos de hablar de la derrota de Napoleón, que cambió el mapa de Europa. Fue un ejemplo de cómo los errores militares pueden influir en el destino de pueblos enteros. Pero la historia también sabe cambiar de otras maneras. A veces, el papel decisivo no lo juega una batalla, sino un experimento casual. No un ejército, sino un solo científico en su laboratorio.
y el ejemplo del descubrimiento de la penicilina muestra de manera especialmente clara cómo la casualidad puede cambiar el mundo. Alexander Fleming fue un bacteriólogo escocés, nacido en 1881 en una familia de granjeros. Su camino hacia la ciencia no fue evidente. Primero trabajó como oficinista, luego sirvió en el ejército y solo más tarde ingresó en la escuela de medicina. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como médico en hospitales de campaña y vio cómo miles de soldados morían no por sus heridas, sino por infecciones. Esto lo conmocionó y lo impulsó a estudiar las bacterias y a buscar medios para combatirlas. En 1928, Fleming trabajaba en el Hospital St. Mary's de Londres. Su laboratorio, por decirlo suavemente, no era ideal. Las mesas estaban llenas de placas de Petri, matraces y tubos de ensayo. Pero fue precisamente esto lo que dio inicio al descubrimiento. Al regresar de unas vacaciones, descubrió que en una de las placas donde cultivaba colonias de estafilococos había aparecido moho. Alrededor de este moho, las bacterias habían desaparecido, formando un campo despejado. Fleming, en lugar de tirar la placa, comenzó a estudiarla. Descubrió que el moho pertenecía al género Penicillium notatum y que secretaba una sustancia que mataba a muchas bacterias. A esta sustancia la llamó penicilina. Ya en 1929 publicó sus resultados, indicando que el nuevo agente podría ayudar a combatir infecciones. Pero en ese momento, el descubrimiento no causó furor. Los químicos no pudieron aislar la sustancia en una forma estable, y los médicos la consideraron poco práctica. Durante muchos años, la penicilina quedó en un segundo plano, pero a finales de los años 30, las investigaciones se reanudaron en la Universidad de Oxford. Un equipo dirigido por Howard Florey y Ernst Chain logró purificar la penicilina y demostrar su eficacia en animales y humanos. En 1941 la usaron por primera vez para tratar a una persona, el policía Albert Alexander, que había contraído una septicemia tras un corte. El tratamiento dio un resultado impresionante. Los síntomas comenzaron a desaparecer. Sin embargo, la reserva del medicamento era tan escasa que no fue suficiente para una recuperación completa, y el paciente falleció. Pero esto demostró que el antibiótico funcionaba. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó la producción industrial de penicilina. En ello participaron compañías farmacéuticas estadounidenses que desarrollaron tecnologías de producción en masa. Ya en 1944, la penicilina era llamada el medicamento héroe, habiendo salvado la vida de miles de soldados en los frentes. Se usó contra la gangrena, la sepsis, la neumonía y otras infecciones que antes eran mortales. Después de la guerra, la producción se expandió y la penicilina se hizo accesible a la población civil. Fue una verdadera revolución en la medicina. Antes de su descubrimiento, la mortalidad por infecciones era colosal. Un simple rasguño podía ser fatal. Las operaciones a menudo terminaban en septicemia, pero con la llegada del antibiótico, todo cambió. En 1945, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado a Alexander Fleming, Howard Florey y Ernst Chain. Su contribución fue reconocida como patrimonio mundial. Fleming, en su discurso, advirtió: «Llegará el día en que las bacterias aprendan a resistir a la penicilina si se usa sin medida». Estas palabras resultaron proféticas. En nuestros días, la humanidad se enfrenta al problema de la resistencia bacteriana a los antibióticos. La historia de la penicilina es la historia de una casualidad no casual, porque el moho podría haber crecido en el laboratorio de cualquier investigador. Pero solo Fleming prestó atención a lo que otros habrían considerado un experimento fallido. Observó lo inusual, lo registró y sacó conclusiones. Sin esa mirada atenta, la humanidad podría haber permanecido sin antibióticos durante mucho más tiempo. Pasamos a los enigmas de la historia, y, quizás, el más grande de ellos sigue siendo el destino de la Biblioteca de Alejandría.
Este centro del saber fue creado en el siglo III a.C., bajo el gobierno de la dinastía de los Ptolomeos, herederos de Alejandro Magno. Según la tradición, el iniciador fue Ptolomeo I Sóter, quien quería convertir Alejandría no solo en la capital comercial y política de Egipto, sino también en el corazón intelectual de todo el mundo antiguo. La biblioteca estaba situada en el barrio conocido como Brukión, junto al complejo palaciego y el Museión, una especie de instituto científico de la época, donde vivían y trabajaban los eruditos. Aquí se crearon obras de medicina, astronomía, matemáticas, geografía e historia. Los Ptolomeos se propusieron reunir todo el conocimiento de la humanidad, y para ello existía una ley especial. Todo barco que llegara al puerto de Alejandría estaba obligado a entregar todos los libros y rollos. Los escribas los copiaban, y los originales se quedaban en la biblioteca. Así, poco a poco, se fue formando una colección gigantesca. Los autores antiguos dan cifras diferentes, pero se habla de cientos de miles de rollos. Estrabón escribió sobre 400.000, otras fuentes mencionan 500.000 e incluso 700.000 rollos. A modo de comparación, en las bibliotecas monásticas medievales de Europa, a veces no había más de 100 manuscritos, mientras que aquí había miles de veces más. Era la mayor colección de conocimientos de la antigüedad. En los fondos de la biblioteca probablemente se encontraban textos de sacerdotes egipcios, observaciones de astrónomos babilónicos, tratados filosóficos de pensadores indios, obras de médicos y matemáticos griegos. Es posible que allí estuvieran las obras de Homero en sus primeras ediciones, los escritos de Hipócrates, obras que solo conocemos por menciones, como la Historia del Mundo de Beroso o las versiones completas de las obras de Euclides y Arquímedes. Pero el destino de la biblioteca fue trágico. Ya en el siglo I a.C., probablemente sufrió graves pérdidas. En el 48 a.C., Julio César llegó a Alejandría, participó en la guerra egipcia y quedó bloqueado en la ciudad. Para frustrar las acciones de la flota enemiga, César ordenó incendiar los barcos en el puerto. El fuego se extendió a los almacenes y desde allí, según algunos autores, alcanzó también las dependencias de la biblioteca. No sabemos cuántos rollos se perdieron exactamente, pero muchos creen que fue entonces cuando la biblioteca perdió una parte considerable de sus fondos. Sin embargo, hubo otros golpes. En el siglo III d.C., el emperador Aureliano libró una guerra contra la reina Zenobia de Palmira. Las batallas también tuvieron lugar en Alejandría, y probablemente fue entonces cuando se quemó parte de los edificios con manuscritos. Más tarde, a finales del siglo IV, por orden del emperador Teodosio I, se cerraron los templos paganos, y el famoso templo de Serapis en Alejandría fue destruido. En él se guardaba una parte de la biblioteca, la llamada Biblioteca Hija. Esta pérdida fue una nueva catástrofe para el patrimonio antiguo. También existe una versión sobre un último golpe en el siglo VII, cuando el general árabe Amr ibn al-As conquistó Egipto. Fuentes posteriores afirmaron que el califa ordenó quemar los libros restantes, pero los historiadores modernos dudan de ello. Lo más probable es que para entonces ya quedara poco de la gran colección. Nunca sabremos qué se perdió exactamente en el fuego. Quizás entre los textos perdidos había descubrimientos que podrían haber acelerado el desarrollo de la ciencia durante siglos. Tal vez allí se guardaban conocimientos de medicina que habrían salvado millones de vidas, o tratados geográficos que habrían revelado el Nuevo Mundo a los europeos mucho antes de Colón. La Biblioteca de Alejandría se convirtió en un símbolo de lo frágil que es la memoria de la humanidad. Unos pocos incendios, unas pocas guerras y la mayor colección de conocimientos desapareció. En lugar de miles de rollos, solo quedaron menciones y enigmas. Esta pérdida nos recuerda que la historia no es solo lo que ha llegado hasta nosotros, sino también lo que hemos perdido.
y quizás fue en la biblioteca de Alejandría donde descansaba la respuesta a muchas preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Después de recordar la trágica pérdida de la biblioteca de Alejandría, parece especialmente sorprendente que a veces la humanidad tenga suerte y un hallazgo casual permita recuperar conocimientos perdidos. Eso es exactamente lo que ocurrió con la piedra de Rosetta, que se convirtió en la clave para descifrar la escritura del antiguo Egipto. Esta historia comenzó en 1799, durante la campaña de Napoleón en Egipto. El ejército francés ocupó Egipto, y junto con los soldados, decenas de eruditos, matemáticos, astrónomos, ingenieros, historiadores, se unieron a la expedición. Su tarea era estudiar los monumentos antiguos y la naturaleza del país. En julio de ese año, en la pequeña ciudad de Rosetta, la actual Rashid, en el delta del Nilo, los zapadores franceses estaban desmantelando una antigua fortaleza árabe. Uno de los oficiales notó en la mampostería una losa de basalto negro con 3 textos. Así se encontró el artefacto que cambió la ciencia. La inscripción en la piedra era un decreto en honor al rey Ptolomeo V, emitido en el 196 a.C. por los sacerdotes de Menfis. El texto estaba grabado en 3 lenguas, en la parte superior con jeroglíficos egipcios, en el medio con escritura demótica, una versión simplificada y cotidiana, y en la parte inferior en griego antiguo. Esa fue la clave. El texto griego era comprensible para los eruditos, y con su ayuda se podían comparar los demás. Tras la derrota de Napoleón en Egipto en 1801, la piedra pasó a manos de los británicos según los términos de la capitulación. Fue enviada a Londres, y ya en 1802 se exhibió en el Museo Británico, donde se conserva hasta hoy. Los eruditos franceses lograron hacer copias e impresiones, y a partir de ese momento comenzó una carrera internacional para descifrar los jeroglíficos egipcios. Los primeros pasos los dio el erudito inglés Thomas Young. Se fijó en los cartuchos, unos marcos ovalados dentro de los cuales se suponía que estaban los nombres de los faraones. Comparando los cartuchos con el texto griego, logró leer correctamente el nombre de Ptolomeo y concluyó que algunos jeroglíficos representaban sonidos, y no solo conceptos. Fue un descubrimiento, pero Young no pudo completar el trabajo. El trabajo decisivo fue el del erudito francés Jean-François Champollion. Desde joven se interesó por las lenguas, dominando el copto, el último descendiente vivo del antiguo egipcio. En 1822 hizo un gran avance. Comparando los cartuchos con los nombres de Ptolomeo y Cleopatra, determinó el significado de toda una serie de jeroglíficos. Comprendió lo principal. La escritura egipcia combinaba 3 niveles: signos fonéticos que representaban sonidos, ideogramas que representaban objetos y determinativos, símbolos que aclaraban el significado. En septiembre de 1822, Champollion presentó en París un informe donde demostró por primera vez que los jeroglíficos egipcios se podían leer. Su descubrimiento fue una sensación. A partir de ese momento, comenzó la recuperación gradual del conocimiento sobre el antiguo Egipto. Es imposible sobreestimar la importancia de la piedra de Rosetta. Antes de su descubrimiento, la civilización egipcia permanecía muda. Los templos de Luxor, las pirámides de Giza, los papiros, todo estaba cubierto de escrituras que nadie sabía leer. Autores antiguos como Heródoto o Plutarco solo proporcionaban información fragmentaria. Pero tras el descubrimiento de Champollion, el mundo tuvo la oportunidad de escuchar la voz de los propios egipcios. Gracias a esto, fue posible estudiar los textos religiosos egipcios, el libro de los muertos, documentos administrativos y registros económicos. Aprendimos cómo funcionaba la economía de los faraones, qué impuestos se recaudaban, qué leyes estaban en vigor. Los eruditos tuvieron en sus manos las palabras auténticas de personas que vivieron hace miles de años.
La piedra misma mide aproximadamente 112 por 70 centímetros y tiene un grosor de unos 30 cimitis. No se ha conservado por completo. La parte superior con los jeroglíficos está dañada, pero las líneas inferiores en griego y demótico proporcionaron suficiente material para las comparaciones. La piedra de Rosetta se ha convertido en un símbolo de la arqueología. Demuestra que incluso un solo artefacto puede abrir una civilización entera. Si la Biblioteca de Alejandría nos recuerda lo que se perdió, la piedra de Rosetta es un ejemplo de cómo un hallazgo casual devuelve lo perdido. Acabamos de hablar de la piedra de Rosetta, un hallazgo casual que le dio a la humanidad la clave del antiguo Egipto y nos permitió volver a escuchar las voces de personas que vivieron hace miles de años. Pero en la historia también hay ejemplos contrarios. Cuando se encuentra un artefacto, se conserva en museos, se puede observar y estudiar, pero descifrar su significado ha sido imposible durante siglos. Y uno de los documentos más enigmáticos de este tipo es el manuscrito Voynich. Este manuscrito fue creado, según el análisis por radiocarbono, aproximadamente a principios del siglo XV, es decir, hace unos 600 años. El papel data del período entre 1404 y 1438. El autor es desconocido, y el idioma en el que está escrito el texto aún no ha sido descifrado. El manuscrito debe su nombre a Wilfrid Voynich, un anticuario polaco que lo adquirió en 1912 en Italia. Desde entonces, el manuscrito se ha convertido en objeto de numerosos estudios y controversias. Actualmente se conserva en la biblioteca de la Universidad de Yale con el número de inventario MS-408. El manuscrito consta de unas 240 páginas de pergamino, algunas de las cuales se han perdido. El texto está escrito con una caligrafía hermosa y uniforme, utilizando un alfabeto desconocido. Contiene más de 20 símbolos que se repiten y forman palabras. Algunos investigadores han sugerido que se trata de un cifrado, otros que es un lenguaje artificial. Las ilustraciones son especialmente llamativas. Se dividen en varias secciones. Una de ellas está dedicada a las plantas, pero la mayoría no coincide con ninguna especie botánica conocida. Otra sección contiene dibujos astronómicos y astrológicos, círculos, estrellas, representaciones de símbolos zodiacales. Hay una sección llamada biológica, donde se representan figuras femeninas desnudas, sumergidas en extraños baños y conectadas por tubos. También hay una sección farmacéutica, que muestra recipientes, matraces y objetos que recuerdan a utensilios de farmacia. A lo largo de un siglo, los investigadores han intentado descifrar este texto. Entre ellos se encontraban criptógrafos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluyendo especialistas de la inteligencia estadounidense y británica, pero ninguno ha podido ofrecer un desciframiento definitivo. Ha habido varias teorías, que es un tratado alquímico cifrado, que es un libro de medicina, que es una farmacopea de alguna tradición desconocida, que es un engaño ingenioso o incluso una obra sin sentido. Algunos creían que el texto podría estar escrito en alguna lengua natural olvidada, posiblemente en una forma abreviada o taquigráfica. El análisis por radiocarbono del pergamino, realizado a principios del siglo XXI, confirmó la autenticidad del documento y descartó la posibilidad de una falsificación posterior. Curiosamente, el análisis estadístico del texto mostró que la estructura de las palabras y sus repeticiones es similar a la de los lenguajes naturales. Esto sugiere que el manuscrito realmente tiene un significado, y no es un conjunto de símbolos aleatorios. Pero ¿cuál es? Sigue siendo un misterio. Hoy en día, el manuscrito Voynich sigue fascinando a las mentes. Para algunos, es un símbolo de un conocimiento perdido, quizás una ciencia oculta de la Edad Media. Para otros, un cifrado sin resolver. Y para terceros, una mistificación genial, creada en el siglo XV para asombrar la imaginación de sus contemporáneos. Sea como sea,
Este manuscrito sigue siendo uno de los más enigmáticos del mundo. A diferencia de la piedra de Rosetta, que se convirtió en la clave de toda una civilización, el manuscrito Voynich sigue siendo una cerradura sin llave, un recordatorio de que la historia no tiene prisa por revelarnos todos sus secretos. Los descubrimientos arqueológicos modernos demuestran que la historia no es un mosaico estático, sino un organismo vivo que cambia con el desarrollo de la ciencia. Si en el siglo XIX los descubrimientos más importantes fueron los hallazgos de ciudades, y en el siglo XX el desciframiento de escrituras, el siglo XXI se ha convertido en una época en la que la genética y los nuevos métodos de análisis de artefactos antiguos han pasado a primer plano. Uno de los logros más impresionantes ha sido la capacidad de extraer y estudiar el ADN de huesos y dientes de personas que vivieron hace decenas de miles de años. Los primeros experimentos exitosos se realizaron a finales del siglo XX, pero ha sido en el siglo XXI cuando la genética se ha convertido en la principal herramienta de la arqueología. En 2010, un grupo internacional de científicos publicó el genoma completo de un neandertal. Fue una sensación. Resultó que en el genoma del ser humano moderno que vive fuera de África hay entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Es decir, nuestros antepasados no solo desplazaron a los neandertales, sino que interactuaron con ellos y dejaron un legado común. Unos años más tarde, en 2012, en la cueva de Denisova en Altai, se encontró un diminuto fragmento de una falange de dedo de unos 40.000 años de antigüedad. El análisis genético demostró que este individuo pertenecía a una especie completamente diferente, desconocida hasta entonces para la ciencia, que ahora se conoce como denisovanos. Sus genes se han encontrado en los habitantes modernos del sudeste asiático y Oceanía, en algunos hasta un 5% del genoma. Este descubrimiento cambió por completo la visión de la evolución. En lugar de una línea recta desde Homo erectus a Homo sapiens, vemos una red compleja donde diferentes especies humanas se encontraron, se mezclaron y dejaron descendencia. Pero la genética también ha revelado detalles más sutiles. Hoy se sabe que algunas variantes genéticas heredadas de los neandertales influyen en el sistema inmunitario, haciendo a las personas más resistentes a ciertas infecciones. Otras están relacionadas con el metabolismo o incluso con la predisposición a las alergias. En el siglo XXI, la investigación del ADN ha demostrado que el pasado no ha desaparecido. Literalmente, vive en cada uno de nosotros. Especialmente importante ha sido la nueva comprensión del papel de los neandertales. Todavía a mediados del siglo XX, se les representaba como seres toscos y primitivos, que se extinguieron hace unos 30.000 años. Pero ahora sabemos que eran personas con su propia cultura. Los hallazgos arqueológicos en cuevas de Europa y Oriente Próximo demuestran que utilizaban herramientas, sabían hacer fuego, adornaban sus cuerpos, hacían colgantes con garras de águila e incluso creaban dibujos sencillos en las paredes. En la cueva de la Pasiega en España, las imágenes encontradas datan de hace 64.000 años. Es decir, fueron hechas mucho antes de la llegada del hombre moderno a esos lugares. Los neandertales enterraban a sus muertos, lo que indica concepciones desarrolladas sobre la muerte. En algunos enterramientos se han encontrado flores, lo que podría indicar prácticas rituales. Todo esto destruye el estereotipo de los salvajes toscos. Ahora está claro, estaban cerca de nosotros no solo genéticamente, sino también culturalmente. Finalmente, otro descubrimiento asombroso de las últimas décadas es Göbekli Tepe, en Turquía. Sus excavaciones comenzaron en los años 90 del siglo XX, pero fue en el siglo XXI cuando quedó claro que no se trataba de un simple asentamiento, sino del mayor complejo de templos de la antigüedad. Su edad se estima en unos 12.000 años, es decir, fue construido en el 10º milenio
antes de nuestra era. Esto es mucho antes de la aparición de las ciudades, la cerámica y la rueda. En la colina se descubrieron decenas de círculos de piedra con monumentales pilares en forma de T. En estos pilares están representados leones, jabalíes, serpientes, aves y símbolos abstractos. Algunos pilares alcanzan los 6 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. Su creación requirió un esfuerzo y una organización colosales. El principal enigma de Göbekli Tepe es la pregunta ¿por qué? Las gentes de aquella época eran cazadores y recolectores, pero lograron erigir enormes estructuras que claramente tenían un propósito de culto. Esto ha trastocado la visión tradicional del desarrollo de la sociedad. Antes se creía que primero surgieron la agricultura y el sedentarismo, y solo después los templos y centros religiosos. Pero Göbekli Tepe muestra lo contrario. Es posible que fueran los rituales religiosos la causa de la unión de las personas y de la transición a un estilo de vida sedentario. El complejo existió durante varios miles de años y luego fue deliberadamente enterrado. ¿Por qué ocurrió esto? Es un misterio. Quizás la gente cambió sus ritos o trasladó el centro de culto a otro lugar. Pero para nosotros, Göbekli Tepe se ha convertido en un símbolo de que la historia de la humanidad comienza mucho antes y es mucho más compleja de lo que solíamos pensar. Así, la arqueología del siglo XXI ha revelado 3 grandes descubrimientos. La genética nos ha conectado con especies extintas, demostrando que los neandertales y los denisovanos viven en nosotros. Nuevas investigaciones han demostrado que los neandertales eran personas cultas, no salvajes primitivos, y Göbekli Tepe ha cambiado la concepción sobre el origen de la civilización, situando la religión en los inicios de la sociedad. Todo esto nos hace comprender que el pasado todavía guarda secretos y que cada nuevo avance de la ciencia es capaz de cambiar nuestra percepción de la historia.